Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 72 del Museo Nacional del Prado, una sala dedicada a la escultura clásica. Continuamos con la serie que hemos dedicado sobre la colección de escultura clásica del museo. Ayer estuvimos viendo, aprovechamos, ¿no?, para realizar un vídeo en el taller de restauración, porque justo habían acabado esa restauración de ese paisaje de Montper, pero hoy continuamos con la escultura clásica. Y vamos a aprovechar para comentar pues, un poco de la historia de Hércules, de Heracles. Con esta obra que tenemos aquí, de taller romano, vamos a mostrar la cartela. Como podéis ver, una obra de hacia 150 después de Cristo. Que representa al mítico héroe griego Hércules. Hércules es hijo de Zeus y Alcmena. A Zeus le tenemos aquí justo al lado. Zeus o Júpiter, depende cómo sea griego o romano. Y Zeus lo que cuenta es que proclama que el próximo hijo nacido de la casa de Perseo, a la que pertenecía Alcmena, se convertiría en rey. Entonces, al escuchar esto, Hera, la mujer de Zeus, pues como venganza, lo que hace es que Euristeo, que era también de la casa de Perseo, naciera 2 meses antes y, sin embargo, retrasa el nacimiento de Hércules 3 meses. Por lo que al final es Euristeo y no Hércules el que es rey. Y a su vez, Hera le manda un ataque de locura a Hércules que hace que este semidios pues mate a su mujer, mate a sus hijos y a 2 de sus sobrinos con las propias manos. Estos ataques de locura eran algo dentro de la historia de Hércules, es algo que se va a ir repitiendo. Y como penitencia, va al oráculo de Delfos y le dice que tiene que ponerse a las órdenes de Euristeo para realizar 12 trabajos, que son los famosos trabajos de Hércules. ¿Y por qué comento esta introducción? Pues porque en esta obra se representa con 2 de los atributos que hacen referencia a esos trabajos. Por un lado, el primer trabajo, que sería derrotar al león de Nemea. Y aquí lo vemos representado con la piel, porque utiliza la piel del león de Nemea a modo de coraza. Entonces es uno de los atributos con los que se suele representar a Hércules. Le vemos aquí. Vemos aquí las garras. Era un león con una piel tan gruesa que ningún arma le hacía efecto, le podía atravesar, y es por eso que Hércules consigue vencerlo estrangulándole y luego lo despelleja utilizando sus propias garras y utiliza esa piel del león como coraza. Y también se muestra, otro de los atributos es la maza. Y otro de los símbolos que hace referencia al 11º trabajo de Hércules es esta bola. Esta bola haría referencia a una manzana. Sería la manzana de las Hespérides, que según la mitología griega, las Hespérides pues eran unas ninfas que cuidaban un jardín en un lejano rincón de Occidente, cerca de la cordillera del Atlas, en el norte de África. Y en ese jardín pues había unos manzanos, ¿no? Y uno de las tareas que le manda Euristeo, era llevar una de esas manzanas. Estas manzanas, para lograrlo, después de un viaje muy complicado, cuando por fin llega al jardín de las Hespérides, Hércules engaña a Atlas. Atlas es el personaje que está encargado de sujetar el mundo, ¿no?, de llevar el mundo a sus espaldas. Le engaña a Atlas para que sea él el que le dé alguna de estas manzanas. Él podía dárselas porque era padre o pariente de las Hespérides. Entonces Atlas así lo hace, pero mientras tanto Hércules tiene que ser el encargado de sujetar la bóveda celeste.
Y cuando por fin Atlas consigue las manzanas, le dice a Hércules que no se preocupe, que ya es él el que se las va a llevar al rey Euristeo, que Hércules se quede sujetando la bóveda celeste. Entonces Hércules ve que la cosa se complica y decide volver a engañarlo, diciendo, no, de acuerdo, me parece muy, muy buena idea, pero si no te importa volver a coger un momento la bóveda celeste mientras me acomodo la capa para que sea luego más cómodo, ¿no? Volver a sujetar todo ese peso. Atlas accede y cuando Hércules se ve que ya tiene las manzanas y que Atlas es el que está sujetando la bóveda celeste, pues se va y así, bueno, a cumplir ese trabajo, ¿no? Y después de esta introducción bastante larga, nos centramos ya en la escultura que está representando estos dos momentos. Esta es una escultura de Hércules de mediados del siglo II, de mármol, que como podemos ver, pues muestra claramente los atributos y luego también el cuerpo tan poderoso del héroe, ¿no? Con los músculos muy marcados. Sin embargo, como suele pasar en estas esculturas, lo hemos comentado en otros momentos, hay partes de esta obra que son del siglo XVII, por ejemplo la cabeza. Como hemos comentado en otros directos, estas esculturas a veces no se encontraban completas y tenían que ser, en el siglo XVII pues no se las podía dejar así, había que completar los miembros que faltaban y por eso pues incorporan estos miembros que no eran originalmente de la escultura. Se puede ver también en el brazo y la propia maza también es una restauración moderna. Lo cual además nos lleva a preguntarnos si esta era realmente la situación real, la posición real tanto de la maza como por ejemplo de la cabeza, si miraba hacia este lado o no, o si por ejemplo llevaba barba o no, es algo que no lo sabemos. Volvemos a ver también estas motas marrones, ¿no? Que hemos enfocado en otras ocasiones, que se forman cuando la piedra ha estado enterrada mucho tiempo. Y eso nos indica qué parte es la original y sin embargo aquí vemos como el resto de la pierna pues es un añadido posterior. Y también vemos cómo la escultura pues, tiene ese cierto movimiento, vemos como la mitad derecha de la figura pues, está un poco más distendida y sin embargo la mitad izquierda del cuerpo se contrae. Y esto nos da pues, ese cierto dinamismo, ¿no? No es una escultura tan hierática como otras que a lo mejor hemos podido ver al comienzo, más arcaicas, claro. Y esta sería una obra pues, típica de las corrientes artísticas más eclécticas, ¿no? de la época tardohelenística. Y que contrasta con las formas más suaves, ¿no? Más quizá aniñadas que hemos estado mostrando hasta estos días. Y al lado tenemos la figura de Júpiter. Vamos a darnos un poco prisa porque va a abrir el museo ya. Esta es una obra de hacia 150, también de mármol, una obra romana que está inspirada directamente en un prototipo griego del siglo V a.C., pero que también está muy restaurada en el siglo XVII. Y lo vemos con sus diferentes atributos. Por ejemplo, aquí este rayo lo incorporan más tarde. Y además vemos que está roto, ¿no? Bueno, es uno de los atributos típicos de Júpiter, de Zeus. Y también la presencia de la égida. La égida es el manto protector que realiza Júpiter con la piel de la cabra maltea. Y es un atributo también mítico de Júpiter, Zeus. Lo alternamos los nombres. Pero que sin embargo es muy raro que aparezca revestido así en las representaciones artísticas.
Así que esta obra es un poco una curiosidad, ¿no? a este nivel, a nivel iconográfico. También se piensa que tanto el cuerpo como la cabeza fueron tallados de forma independiente. Y nos interesa esta obra porque es un ejemplo muy claro. Se conoce la historia de esta obra desde el siglo XVII por los inventarios. Esta obra aparece inventariada ya en el palacio, en la residencia de Cristina de Suecia, en Roma. Luego, más tarde, aparece descrita también en una galería de esculturas de Livio Odescalchi, que luego embarca para España en 1727. Sabemos que el número de la caja es el 115. Acaba en el Palacio de la Granja y luego llega al museo en 1834 y es catalogado, tiene el número 79 y forma parte pues, de la colección de Felipe V e Isabel de Farnesio. Y este recorrido que acabamos de contar es un recorrido muy normal, muy habitual de las esculturas que conservamos, que vienen sobre todo de esta colección, ¿no? de Felipe V e Isabel de Farnesio, que forman parte que gran parte de estas esculturas que estamos mostrando pues han tenido un recorrido similar. Y lo vamos a tener que dejar porque el museo ya ha abierto y no queremos molestar a los visitantes. Os animamos a visitar estas salas, la sala 72. Vais a disfrutar de estas esculturas clásicas. Además, podéis aprender un poco más de la iconografía, ¿no? de los diferentes héroes y dioses. Y si no podéis visitar el museo, os animamos a ver nuestra página web. Vais a encontrar muchísima información, vídeos también de obras comentadas. Y recordamos que hacemos directos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.